Ya chicos, buenas noches. Entonces, iniciamos de una vez con lo que es fisiología del sistema endocrino. Ya, como ustedes saben, bueno, como ya habíamos mencionado en las anteriores clases, el organismo va a contar con dos sistemas que van a permitir una regulación, básicamente de lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino, ya que ambos van a trabajar de la mano. Como ustedes saben, el sistema nervioso es el encargado de controlar esas actividades que van a requerir cambios rápidos, como la percepción del medio externo a través de los sentidos, la contracción muscular, que va a permitir también el movimiento y desplazamiento. Y también tenemos el sistema endocrino, que va a actuar como una red de comunicación celular que va a responder a estos estímulos, liberando lo que son las hormonas. Entonces, hablamos también de que el sistema endocrino va a estar íntimamente ligado a lo que es el sistema nervioso, ya que la hipófisis es la encargada de recibir esos estímulos del hipotálamo, así como también la médula suprarrenal y el sistema nervioso simpático. Entonces, ese sistema también se le va a conocer con el nombre de sistema neuroendocrino, justamente porque involucra no solamente a ese sistema, sino también involucra lo que es el sistema nervioso. Entonces, esos dos van a estar íntimamente relacionados con la secreción de las diferentes hormonas. Entonces, podemos decir que esos dos sistemas, tanto nervioso y endocrino, van a mantener relaciones fundamentales estrechas, de modo que esta actividad fundamental del sistema endocrino va a estar regulada por lo que ya mencionamos, el sistema nervioso. Además, las hormonas van a influir sobre diferentes funciones del sistema nervioso y también el comportamiento del mismo. Entonces, vamos a tener diferentes funciones metabólicas que van a estar relacionadas con el sistema endocrino. Una de ellas es controlar la intensidad de funciones químicas en las células, así como también regir el transporte de sustancias a través de las membranas celulares. También hacer aparecer las características sexuales secundarias, regular el equilibrio, o también conocido como homeostasis, y también va a estar relacionado con otros aspectos, relacionado con, asimismo, con el metabolismo de las células, su crecimiento y también su secreción. Entonces tenemos diferentes glándulas que van a estar encargadas de la secreción de estas hormonas. Y tenemos al hipotálamo. En sí, el hipotálamo no es considerado una glándula, más que nada se le dice glándula por la función, no es en sí una glándula. En cambio, las demás sí. Por ejemplo, la hipófisis o pituitaria, la pineal, la tiroides, el timo, las glándulas suprarrenales o adrenales, también las gónadas, como ustedes saben, los testículos, los ovarios, las paratiroides y los islotes de Langerhans en el páncreas. Muy bien, entonces podemos decir que cuando hablamos de este sistema nos vamos a referir justamente a un conjunto de estas glándulas endocrinas o células que van a estar especializadas o aisladas, ¿no? Y entonces ahí nos pone un ejemplo el intestino delgado, que se va a producir las hormonas incretinas. También tenemos al riñón, al hígado, al pulmón, al corazón y diversos órganos relacionados, así como sus secreciones hormonales. Entonces vamos a tener enfermedades endocrinas que van a ocurrir cuando hay casos en los que hay una baja secreción, o también conocida como hiposecreción, o demasiada secreción o hipersecreción de una hormona. Y es por eso que describimos dos patologías importantes. Uno es el hipotiroidismo, que es cuando la glándula tiroides va a producir poca cantidad de T4 y T3, y especialmente baja cantidad de T4. Y el hipertiroidismo es cuando las produce en exceso, y básicamente es el T4. Entonces también tenemos la clasificación de las glándulas endocrinas. Tenemos glándulas endocrinas mayores, que son la glándula hipófisis, glándula pineal y el hipotálamo. También tenemos glándulas endocrinas menores, que son, bueno, encontramos dentro de este grupo a la glándula tiroides, la glándula paratiroides, la glándula del timo, y también algunas glándulas relacionadas con las gónadas, como son el ovario y el testículo. Entonces acá nos muestra una imagen de
según la anatomía, ¿no? Masculino, izquierda y femenino, derecha, y dónde están ubicadas cada una de las glándulas, ¿no? Y básicamente la única diferencia es en las gónadas. Ya, entonces nos habla ahora de la glándula pineal, ¿ya? Que es también conocida como epífisis o tercer ojo. Además, cuando hablamos de glándula pineal, hay que recordar básicamente que está relacionada con el sueño. Es lo más importante. Y bueno, como ustedes saben, esta se va a activar y va a producir lo que es la melatonina en la oscuridad y va a ser inhibida por la luz. Y por esta razón es llamada la hormona en la oscuridad. Entonces, como ya habíamos mencionado, esta glándula pineal va a estar relacionada con lo que es el sueño, ¿no? Ya que el núcleo supraquiásmico, al no recibir las señales de las células receptoras de luz, va a enviar señales a esta glándula pineal. Y esta lo que hace es secretar la melatonina. Entonces, esta melatonina producida por la pineal va a activar diversos núcleos preópticos y que van a contribuir a inhibir la actividad de estos centros arousal, como son los núcleos del RAFE y algunos núcleos tegmentales. Que son los que básicamente se encargan de mantenernos alerta, de mantener a la conciencia y de mantener la función cerebral activa, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si hay una inhibición de esto? Se va a inducir a lo que es el sueño. Y ya básicamente eso, entonces, ya, siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de la secreción de melatonina, esta va a alcanzar su pico a la mitad de la noche. Es por eso que en la mitad de la noche se presenta como que, entre comillas, más sueño, ¿no? Porque justamente se produce una inhibición de esta actividad de este centro arousal. Y esto a la vez, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, va a contribuir a inducirnos lo que es el sueño. Entonces, también acá nos presentan que aproximadamente a las 2 a.m. tenemos un sueño profundo, a las 4:30 va a disminuir nuestra temperatura y a las 7:30 de la mañana se va a producir una detención de la producción de la melatonina. Es por eso que nos encontramos más alerta, ¿no? Porque ya no hay una inhibición de centros, de la actividad de estos centros arousal, como son núcleos del RAFE, núcleos tegmentales. Entonces, es por eso que a las 7:30 ya como que estamos más alerta, ¿no? A diferencia de las 12 12 de la noche. Y ya básicamente eso. Entonces, cuando hablamos de melatonina, es producida a partir de la serotonina. Y bueno, básicamente acá deducimos que va a estar encargado de regular este reloj biológico, que va a incluir estos ciclos tanto de vigilia y de sueño. Entonces, también va a servir para contrarrestar diferentes efectos del síndrome de diferencia de zonas horarias y va a participar también en la apoptosis o muerte celular programada de células cancerosas en el timo. Además, otra de las funciones de esta melatonina que es importante para la regulación del sueño es que controla el inicio de la pubertad. Además, también su producción va disminuyendo con la edad y altas dosis de melatonina también van a producir un efecto cancerígeno, o sea, no es bueno tampoco tener altas dosis de esta melatonina. Además, también va a prevenir la depresión asociada con la menopausia. Ahora sí hablemos un poco más de la glándula del timo. Como ustedes saben por anatomía, esta va a constar de 2 lóbulos, además de estar localizada en el mediastino y va a estar desarrollado completamente en el tercer mes de gestación, alcanzando aproximadamente de 12 a 15 gramos. Es básicamente lo más importante y también que es un órgano primario, ¿no? Y en él, en el curso de inmunología también, ¿no? Recuerdan básicamente que en esta glándula va a ocurrir lo que es la diferenciación de linfocitos, además también los convierte en células T maduras. Y ya básicamente eso, entonces se van a conocer 3 polipéptidos en esta glándula del timo, que son muy importantes, la timolina, la timoproletina y el timosin A1, que es el más importante. Y ya, entonces en los riñones se va a producir lo que es la eritropoyetina, que es el componente más importante de la formación de glóbulos rojos. En el intestino, la incretina.
y en otros órganos se van a producir hormonas que van a actuar a distancia, ¿no? Y esto lo vamos a ver después, ¿no? Qué tipos de hormonas tenemos, las paracrinas, autocrinas y otras, ¿no? Que le van a recordar. Ya, entonces acá tenemos un poco también de cómo ha surgido o cómo se utilizó por primera vez este nombre, esta palabra, ¿no? Considerada como llamada hormona, esa secreción de las células. Entonces, también podemos deducir que estas hormonas van a ser sustancias que van a permitir la comunicación entre una célula y otra, las cuales pueden encontrarse cerca, o sea, pueden ser vecinas, o también se pueden encontrar a distancia. Básicamente eso, y también nos habla algunas características de las hormonas, por ejemplo, que van a actuar sobre el metabolismo, se liberan al espectro extracelular, viajan a través de la sangre y que van a regular el funcionamiento del cuerpo. También tenemos algunos efectos de las hormonas, ¿no? Y algunas comunicaciones de estas hormonas que ya les había mencionado anteriormente. La comunicación paracrina básicamente es cuando las células van a ser vecinas y vamos a tener ahí actuando a una célula endocrina con una célula diana. La comunicación endocrina básicamente es cuando las células se encuentran alejadas y la secreción o la comunicación autocrina es cuando la misma célula, ¿no? Cuando la misma célula se convierte en su propia célula diana. Y básicamente entramos acá a la clasificación de las hormonas, que como ustedes saben se clasifica en no esteroideas, esteroideas y lipídicas. Entonces, cuando hablamos de las hormonas no esteroideas, se van a conocer también como peptídicas o también van a ser derivadas de aminoácidos. Además, estas se van a adherir a un receptor de la membrana en la parte externa y el receptor va a tener una parte interna en cada célula de un sitio activo. Y van a actuar como primer mensajero, ¿no? Eso es algo muy importante. Entonces también tenemos algunas hormonas no esteroideas acá, algunas de ellas, como son la adrenalina o epinefrina, la dopamina, la melatonina, la serotonina, y las hormonas tiroideas, ¿no? La tiroxina, T4 o la T3. Y ya básicamente eso. Entonces, esas hormonas van a ser hidrosolubles y van a tener una capacidad de circular libremente en el plasma y van a ser rápidamente degradadas. Además, van a interactuar con diferentes receptores de la membrana plasmática, activando de este modo segundos mensajeros y produciendo así una respuesta metabólica que se haga necesaria. Y ya básicamente eso. Entonces, aquí está. Ya, encontramos algunos principales segundos mensajeros que van a verse involucrados en cómo se va a dar este proceso de aviso, ¿no? Por así decirlo, para que se secreten las hormonas. Tenemos al CAMP, al inositol trifosfato, al diaglicerol, y también vamos a tener a proteínas que van a ser fosforiladas específicamente en la serina y la treonina. También hablamos acá de la clasificación de las hormonas no esteroideas, que vamos a encontrar las que van a ser producidas en el hipotálamo, ya sea por algunos factores liberadores, que como ustedes los pueden relacionar con que son aquellas que van a encargarse de la estimulación, y los factores inhibidores, que son aquellas que van a inhibir. Encontramos acá la hormona liberadora de adrenocorticotropa, hormona tirotropina, la prolactina, la melanotropina, entre otros. Y ya básicamente eso, y que también estas van a ser hormonas peptídicas, y encontramos además estas dos hormonas se van a producir en el hipotálamo y van a ser las únicas producidas por este y se van a depositar en la neohipófisis, o también conocida como la hipófisis posterior. Entonces, acá también hemos puesto un pequeño letrero, ¿no? Dice que en el páncreas, cuando ustedes hablan de los islotes de Langerhans, al toque se acuerdan del páncreas y de la regulación de la insulina, ¿verdad? Y básicamente eso también. Y ya que también en esos islotes de Langerhans encontramos lo que es la somatostatina. Y esta, como ustedes saben, es producida por estas células delta,
y genera lo que es la inhibición de la secreción enzimática del páncreas exocrino y así produce también la inhibición de la liberación de glucagón e insulina. También tenemos aquellas que son producidas por la hipófisis o también llamada de hipófisis o hipófisis anterior. Encontramos acá la hormona adenocorticotropa, la hormona somatotropa, la luteinizante, la folículo estimulante, la prolactina y la tirotropina. También tenemos aquellas que son producidas en hipófisis intermedia. Aquí encontramos a una única hormona, que es la melanoestimulante, y también tenemos otras hormonas peptídicas, como son la melatonina, que es producida por la glándula pineal, como ya lo habíamos mencionado, y que se encarga básicamente de ¿qué? De la regulación del sueño, ¿verdad? Entonces, también encontramos acá el factor inhibidor mülleriano, algunas hormonas tiroideas como la tiroxina, también encontramos a la calcitonina, y entre otros, ¿no? También a la eritropoyetina, que ya lo habíamos mencionado, a la colecistecina y también, bueno, acá algo importante también es la angiotensina. Como ustedes saben, el citocinado está encargada de la regulación de la presión arterial y básicamente más adelante lo vamos a volver a recordar. Ya, entonces también tenemos la segunda clasificación, que son las hormonas esteroideas, que básicamente se van a unir a un receptor dentro de la célula y van a viajar hacia algún gen de la ADN nuclear y esto va a ocasionar una estimulación en su transcripción. Además, en el plasma, el 95% de esas hormonas van a viajar acopladas a estos transportadores. Entonces, tenemos acá algunos grupos de las hormonas esteroideas, como son los glucocorticoides, acá encontramos el cortisol, y también tenemos otro grupo que es el mineralocorticoide, donde vamos a encontrar a los andrógenos, a la aldosterona. También encontramos a otro grupo que son los andrógenos, que son la testosterona, para el caso de hormonas masculinas, androsterona, entre otros. Y también encontramos los andrógenos, como son los estrógenos y progestágenos en hormonas femeninas. Y también encontramos el de la vitamina D. Entonces, y luego en la tercera parte de la clasificación de las hormonas encontramos a las hormonas lipídicas. Y aquí encontramos a lo que son los leucotrienos, las tricolaminas y coenzinas. Básicamente toda esa clasificación se la tienen que memorizar básicamente porque sí les pueden preguntar. Entonces hablamos también de un mecanismo de autorregulación que se va a realizar por ciclos. Y bueno, lo van a entender un poquito más adelante en la siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de un mecanismo de autorregulación, nos referimos a que esta regulación hormonal va a ser mediada por este eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Por el mecanismo de retroalimentación que ya habíamos mencionado, feedback. Y tenemos dos, el feedback positivo y el feedback negativo. Entonces ya, acá, por ejemplo, si tenemos un exceso de T3 y T4 por la glándula tiroides, por feedback negativo se va a llevar esta información hacia dónde, hacia el hipotálamo y a la hipófisis, y lo que va a hacer la hipófisis al recibir esta información es disminuir esta producción de TRS, o conocido también como factor de liberación de tirotropina. Por el hipotálamo, el factor liberador de GTCS o hormona estimulante de tiroides, ¿no? Y de esta manera va a haber una posición de GTH y ganando la tiroides para que se produzca TRS4. Entonces, de manera contraria, va a pasar en este tipo de dispositivos y en caso de una disminución de TRS4, lo que va a
Y tenemos acá lo que es la tasa de síntesis o secreción de hormonas, que es el más importante, y que va a ser el primer mecanismo de control sobre su acción. Y también tenemos a la tasa de eliminación metabólica de la hormona, que va a ser el segundo mecanismo en importancia. Entonces, ahora sí entramos en lo que serían las hormonas esteroideas y tiroideas. Una de las características de estas es que no son almacenadas, además van a estar en la circulación unidas a proteínas plasmáticas. Esto va a crear un depósito hormonal, además va a impedir su actividad y va a retrasar su eliminación. También tenemos algunas hormonas proteicas que van a ser sintetizadas y almacenadas en las células hasta que se va a recibir recién una orden para su liberación. Entonces, estas van a tener un tiempo de vida media menor de 15 minutos. Entonces, ahora sí entramos a lo que es la fisiología del sistema endocrino y algunas generalidades en la parte 2. Entonces, y ya, como ustedes saben, este sistema va a contar con una doble capilarización. Además, tenemos acá que las neuronas del tuber cinereum van a producir los llamados factores liberadores o también conocidos como hormonas de control. Y estos factores liberadores o también conocidos como hormonas de control se van a desplazar por estos axones amielínicos de las neuronas de este tuber, siendo así liberados en el sistema porta hipotálamo hipoficiario a nivel del pars tuberalis. Entonces es ahí donde se produce lo que llamamos primera capilarización a nivel del plexo capilar primario, y también después de esto van a viajar hacia la adenipófisis, donde se va a producir lo que conocemos como segunda capilarización, y esta va a estar dada a nivel del plexo capilar secundario. Entonces, acá tenemos una imagen donde se observa claramente la primera capilarización, ¿no? A la altura de la adenipófisis, y la primera capilarización a nivel del plexo capilar primario y la segunda capilarización a nivel del plexo capilar secundario. Entonces, hablamos acá también de un sistema porta hipoficiario y básicamente nos hablan de cómo esta arteria hipoficiaria superior procedente de esta carótida interna se va a ramificar por una primera red de capilares, dando así el plexo capilar primario, ¿no? Y esto va a estar situado en lo que es la eminencia media. Entonces, eso es prácticamente un poco de anatomía que nos introducen en este tema en ese segundo tema de endocrino. Y ya básicamente ahora hablamos un poco también del hipotálamo y de algunas características de este. Acá se observan algunos núcleos para que se ubiquen un poco mejor, y también se observan algunas áreas y así como algunas comisuras, y también observamos lo que es la hipófisis y lo que es básicamente el tálamo. Y ya, entonces el hipotálamo va a recibir diferentes fibras aferentes de diferentes partes del cerebro, y tenemos acá lo que son las dopaminérgicas, las noradrenérgicas, las serotoninérgicas, también vamos a encontrar la de galanina, entre otras, ¿no? Esto también van a ver que se va a repetir o que, bueno, lo van a volver a recordar en lo que es farmacología. Y esto es importante también recordarlo porque sí les va a servir un poco para que puedan comprender mejor lo que es farmacología. También el hipotálamo no solamente va a tener fibras aferentes, sino también va a tener fibras eferentes. Va a enviar estas fibras eferentes a diferentes partes del cuerpo, específicamente a la eminencia media y a la neurohipófisis. Entonces, ahora hablamos un poco de la fisiología del hipotálamo, donde estas neuronas hipotalámicas van a ser influenciadas por diferentes vías, como son las nerviosas, las licuorales y las sanguíneas. Entonces, hablamos de la primera vía, que es la vía nerviosa, que van a ser prácticamente ascendentes. Encontramos a las dopaminérgicas, a las noradrenérgicas, serotoninérgicas, entre otras.
También encontramos a las descendentes, que va a existir una rica pero mal comprendida vía intrahipotalámica, que va a estar representada justamente por estos axones colaterales y terminaciones axodendríticas. Entonces también tenemos a la segunda vía que mencionamos, que son las vías licuorales, las cuales básicamente se van a conectar con otros órganos circoventriculares, como son el órgano vascular de la lámina terminal, el de la eminencia media y otros. También el ependídimo del tercer ventrículo va a estar especializado en tanicitos. Y estos tanicitos son importantes porque van a estar relacionados con un papel de transporte de sustancias entre el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo y este sistema portohipoficiario. Entonces acá tenemos lo que, un poco para que se ubiquen, lo que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ¿no? Cómo están situados. Y ya básicamente eso. Entonces, dentro de las vías sanguíneas, vamos a tener que estas también van a contribuir a diferentes estímulos, ya que estos estímulos van a ser capaces de despertar respuestas relacionadas o encargadas de enviar justamente a estas neuronas hipotalámicas. Entonces, van a estar directamente relacionadas con la secreción de hormonas. Y tenemos al sodio, al agua, a los esteroides, al oxígeno, al dióxido de carbono. Y esto básicamente va a depender también de cómo estén sus concentraciones en la sangre, ¿no? Ya que, como dijimos, van a ser estímulos importantes. Entonces, también hablamos de lo que son hormonas peptídicas, de las cuales el hipotálamo va a secretar aproximadamente 6 hormonas o factores liberadores que van a estimular la producción y secreción de las hormonas hipoficiarias. Además, tenemos 2 hormonas inhibidoras. Entonces, acá vemos un cuadro donde tenemos a los factores liberadores y acá está el nombre de cada una, con la sigla de cada una y con su función. Sería bueno que se aprendan lo que es la función, ya que eso también es muy importante. Y ya, acá también presentamos una imagen de básicamente eso, el hipotálamo relacionado con estos factores liberadores y con cada función que va a ejercer cada uno de estos. También tenemos algunos relacionados con la inhibición, por ejemplo, de la liberación de algunas hormonas y también a otro con la inhibición de la liberación de la prolactina. Entonces, el hipotálamo va a tener parte del control de la secreción de las hormonas de la hipófisis, además va a ser encargado o va a estar relacionado con la producción de las hormonas neurohipofisiarias, como son oxitocina y vasopresina. Y acá también hablamos un poco del feedback negativo de asa corta y cómo va a estar dado este control hipotalámico de la adenipófisis, ¿no? Entonces, hablamos un poco más de este control que va a estar relacionado con las que son las hormonas hipotalámicas, que van a llegar hacia la hipófisis a través de este sistema porta, como ustedes saben. Entonces, también van a actuar rápidamente sobre lo que es la hipófisis anterior y también sobre sus células blanco, que van a tener diferentes receptores específicos, produciendo así lo que es la secreción de los gránulos. Y ya, básicamente eso. Entonces, entramos a lo que es la hipófisis. Acá también nos hablan un poco de anatomía, de cuáles son sus diámetros, cuáles son sus pesos según si es hombre adulto, si es mujer. También nos habla qué tipo de forma tiene una forma ovalada. Y nos mencionan algo importante, ya que es una glándula madre por excelencia, ya que va a controlar a las demás glándulas endocrinas. Es lo más importante de esta hipófisis. Entonces, esta también se va a dividir en 3 partes. Tenemos a lo que es la adenipófisis, o también llamada lóbulo anterior o pars distales, a la hipófisis media o pars intermedia y a la neurohipófisis, lóbulo posterior o pars nervioso. Entonces, también van a tener diferentes orígenes embrionarios y van a tener también diferentes funciones.
Por ejemplo, el lóbulo anterior o adenihipófisis se va a derivar de unas células endodérmicas rodeadas del tejido ectodermo, o conocido también como bolsa de Rathke. También encontramos al lóbulo posterior o neurohipófisis, que va a ser como todos los tejidos nerviosos, y cuando hablamos que va a ser como todos los tejidos nerviosos, al toque lo relacionamos con qué capa, con la ectodérmica, ¿verdad? También tenemos a lo que es la hipófisis intermedia, que va a ser el límite entre el lóbulo anterior y posterior, y va a contar que con un origen de tipo ectodérmico, ya que va a provenir justamente esta bolsa de Rathke, perteneciente a lo que es el lóbulo anterior o adenihipófisis. Y esta hipófisis intermedia va a ser muy importante, ya que va a producir lo que es la hormona estimulante de melanocitos. Entonces acá hablamos un poco más de la adenihipófisis y hormonas peptídicas. Tenemos acá la tirotropina, o también conocida como hormona estimulante de la tiroides, que va a estar encargada básicamente de la estimulación del crecimiento de la tiroides. Y también tenemos a otra hormona importante, que es la CTH, o también conocido como la hormona adrenocorticotropa, que va a estar relacionado básicamente con la corteza adrenal y cómo este va a crecer. Además, también se está relacionada con la producción y secreción de los glucocorticoides. También tenemos otra hormona, que es la hormona de crecimiento, somatotropina, la hormona folículo estimulante. Como ustedes saben, folículo estimulante al toque lo relacionan con ¿qué? Con la espermatogénesis. La hormona luteinizante, al toque ustedes lo relacionan con lo que es la ovulación. También tenemos la prolactina, que ustedes lo pueden relacionar fácilmente con lo que es la glándula mamaria. Y la LTH, que está relacionada con lo que es la producción de la leche. Entonces vamos a tener acá también una regulación de esta función de la adenihipófisis, ¿no? Y también se va a dar por lo que ya había mencionado antes, por un feedback, pero va a ser diferente. En este caso ya no se va a llamar feedback de tipo positivo o negativo, sino va a ser feedback bien largo o un feedback de tipo corto. Y bueno, básicamente eso. Entonces, también hablamos acá de la hipófisis intermedia, y cómo va a estar específicamente desarrollada en algunos animales, pero en el caso de los hombres, bueno, de las personas, de nosotros, no va a encontrarse poco desarrollada, y solamente va a encargarse de fabricar esta hormona que ya habíamos mencionado anteriormente, que es la hormona estimulante de melanocitos. Entonces, ya entramos a lo que es a la neurohipófisis, que es básicamente caracterizada, ya que no va a producir lo que son hormonas, pero tiene una función muy importante en lo que es almacenamiento, y también va a estar relacionada con lo que es la secreción de dos hormonas que van a estar producidas en el hipotálamo. Básicamente eso es lo más importante de la neurohipófisis. También hablamos acá de la ADH, o también conocida como vasopresina. Esta, como ustedes saben o se acuerdan, al toque lo relacionamos con lo que es riñón. Entonces, está encargada de incrementar la reabsorción renal de agua, induciendo así a lo que es la vasoconstricción y aumento de la presión arterial. También tenemos bueno, esta hormona va a tener diferentes fibras, ¿no? De estos núcleos que se van a dirigir hacia lo que es la neurohipófisis, la eminencia media, hasta inclusive en el tálamo. Bueno, básicamente eso, y también que esta ADH va a ejercer también un efecto presor sobre diferentes arteriolas cuando el volumen de sangre va a disminuir, o también conocido esto como, ustedes recuerdan, hipovolemia, o cuando también la presión arterial cae. Entonces, podemos decir que el principal estímulo para la producción de la hormona antidiurética va a ser justamente esta disminución del volumen de sangre, o conocida como hipovolemia. Entonces, por esa razón también es que justamente llaman a esta hormona vasopresina. Y ya básicamente eso. Entonces, ¿cuáles van a ser estos estímulos para la liberación de ADH? ¿No? Podemos acá concluir o deducir
que es la hipovolemia y la hiperosmolaridad del plasma. Básicamente eso. Entonces ahora hablamos un poco de la oxitocina. Como ustedes saben, cuando hablamos de oxitocina, al toque nos acordamos de leche, ¿no? La producción de leche. Entonces esta va a estar encargada de estimular la eyección de la leche y va a ser una hormona que va a estar sintetizada en un núcleo específico llamado paraventricular. Pero también no solamente va a estar sintetizada por este núcleo, sino también por otro núcleo importante que es el supraóptico. Y ya básicamente eso. También los ritmos del disparo de este núcleo van a aumentar, como ustedes saben, durante la ovulación, durante el embarazo, el parto, la lactancia. Y también este va a alcanzar un umbral de excitación dependiendo de los estrógenos, ¿no? Que van a estar encargados de bajar el umbral y la progesterona va a estar encargado de aumentar el umbral. Entonces tenemos también que hablar de algunas hormonas que van a estar producidas por órganos. Y como ustedes saben, si hablamos de órganos, estos obviamente no van a ser considerados glándulas. Entonces, algunos órganos van a tener una función claramente no endocrina, pero van a poseer grupos de células que van a estar encargadas de secretar diferentes hormonas. Y entre estos órganos vamos a tener a lo que son, como ustedes saben, el riñón, el tracto gastrointestinal, el corazón también, el tejido adiposo, hasta inclusive también la placenta. Entonces es por eso que hablamos un poco acá de los riñones. Como ustedes saben, bueno, ustedes recuerdan en la clase de presión arterial, hablamos un poco de lo que es la renina. Y ustedes recuerdan que esta renina se encarga de básicamente la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. También hablamos de la vitamina D3 y del dihidroxicalciferol. También hablamos acá de la eritropoyetina, que como ustedes saben, está encargada de la producción de eritrocitos. También del otro órgano que ya habíamos mencionado es del tracto intestinal. Por ejemplo, en el estómago y los intestinos se van a producir diversas hormonas que van a estar implicadas directamente con lo que es la digestión. Y también tenemos otras hormonas que van a estar encargadas de una acción de tipo más generalizada. Entonces, aquí si recuerdan, tenemos a lo que son la gastrina, que va a estimular la secreción de las células parietales. También la secretina, que va a estimular la liberación de bicarbonato. También tenemos a la colecisticionina, a la molitina, que va a estimular lo que son los movimientos gastrointestinales. También tenemos a GIP, a VIP y al péptido similar de glucagón de tipo 1. Básicamente recuerden con qué funciones o con qué estimulación de diferentes secreciones o liberaciones están relacionadas cada una de estas hormonas, porque eso sí es importante. Entonces hablamos del corazón. Al corazón, ustedes en la clase de presión arterial, ¿se acuerdan que hablamos del péptido natriurético atrial? Que también está encargado en lo que es la regulación de la presión arterial, disminuyéndola, ya que va a aumentar lo que es la excreción renal de sodio. Entonces es por eso que reduce justamente lo que es la presión arterial. También tenemos al tejido adiposo, ¿no? Y a la secreción de leptina, que va a disminuir justamente el apetito al inhibir este neuropéptido. Y también está encargado de incrementar el gasto energético. Y ya básicamente eso. También tenemos a lo que es la placenta. Como ustedes saben, cuando hablamos de placenta, si recuerdan un poco de embriología, tenemos acá lo que son la hormona de crecimiento, la gonadotropina coriónica, los estrógenos, la relaxina, la leptina, ¿no? Y cada una de las funciones que va a tener estas hormonas es muy importante. Entonces también tenemos a lo que es una de las hormonas más resaltantes, que es el lactógeno placentario humano, o también
somamotropina coriónica humana, ¿no? Que va a ser secretada aproximadamente en la quinta semana del embarazo por la placenta y va a aumentar progresivamente durante el resto del embarazo en una proporción directa que va a estar relacionada directamente con el peso de la placenta. Entonces, esta hormona va a ser muy importante. Así que van a recordar un poco de embriología cuando lo estudien. Y ya básicamente eso. Entonces, ya entramos a lo que es fisiología del sistema endocrino, lo que son las suprarrenales, la corteza y la médula. Entonces, cuando hablamos de glándulas suprarrenales, inmediatamente recordamos a lo que son el corticoide, el esteroide y la hormona esteroidea. Y también que estas van a derivar de un anillo conocido como ciclopentano-pedirofenantreno, y es como que bien bonito porque tal vez lo han visto también en lo que es en biología, que les mencionan bastante de esta glándula suprarrenal. Y ya básicamente eso. También nos hablan un poco de la vascularización, que va a provenir básicamente de la aorta y algunas venas principales, y que van a formar también lo que son dos plexos arteriolales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este órgano, tenemos, de esta glándula, de esta glándula suprarrenal, vamos a hablar también que la corteza va a estar constituida por 3 capas. Tenemos a la glomerular, o también conocida como capa externa, que forma parte del 15% del total. También tenemos la fascicular, o también conocida como capa media, que conforma el 75% del total, y la reticular, o también conocida como capa interna, que conforma el 10%, y está encargada básicamente de producir lo que son esteroides sexuales y andrógenos. También hablamos un poco acá de la médula, que va a estar pegada a básicamente la capa reticular. Y cuando hablamos de la médula, al toque lo vamos a relacionar con lo que es la producción de catecolaminas, como son adrenalina y noradrenalina. También nos mencionan algunas características histológicas que van a tener cada una de ellas. Y también cómo van a verse involucradas en la respuesta de o producción o también elevación o disminución de algunas hormonas. Eso sí lo tienen que también aprenderse, porque eso también es importante. Y ya también nos hablan de cómo va a estar dado este control neuroendocrino del eje hipotalámico, que va a estar dado por el ritmo circadiano, la respuesta al estrés, el retrocontrol negativo. Entonces, también nos hablan algunas características de la hormona liberadora de corticotropina, que es un péptido de 41 aminoácidos, que también va a ser producida por la placenta, y como ustedes saben, sus niveles van a aumentar al final del embarazo o del parto. También nos hablan del estímulo pulsátil de esta corticotropa, que va a estar dada por una secreción pulsátil de ACTH independiente de cortisol, y también tenemos algunos factores que van a estimular esta corticotropa, que puede ser un estrés físico, un estrés químico o también un estrés emocional. También algunas situaciones como son frío, dolor, trauma, también inclusive puede estimular lo que es la angiotensión, o sea, esta corticotropa puede verse estimulada por lo que es la angiotensina 2. También tenemos algunas que van a inhibir la secreción de esta corticotropa, como son la oxitocina y la ACTH. Y también el aumento de ACTH en el estrés va a estar mediado justamente por esta vasopresina y esta corticotropa. Entonces también nos hablan de estos niveles fisiológicos de cortisol, que no van a inhibir justamente esta respuesta de esta adrenocorticotropina o ACTH al estrés. También tenemos algunos glucocorticoides exógenos, como aquellos que van a tener asma, lupus, entre otras patologías. Y ya básicamente eso. También nos habla un poco más de esta adrenocorticotropina, que va a ser un precursor hormonal
de la propiomelanocortina y va a estar sintetizada y secretada por el corticotropo y también va a tener una secreción episódica. Entonces, también hablamos acá de una secreción pro-opiomelanocortina, que básicamente se va a expresar tanto en células corticotropas de la hipófisis anterior como en células de las pars intermedias. Entonces, también podemos decir que es un precursor hormonal que va a codificar diferentes hormonas y es aquí donde deriva su importancia. Tenemos acá la corticotropina, bueno, la más importante, y la encefalina. También nos habla de algunos receptores de las hormonas esteroideas, como son los receptores citoplasmáticos y los receptores intranucleares. Y dentro de los receptores citoplasmáticos tenemos a los mineralocorticoides y glucocorticoides. Y dentro de los receptores intranucleares tenemos a lo que son los esteroides sexuales y también a la vitamina D. Entonces entramos ahora sí a lo que es a la corteza suprarrenal, ¿ya? Y como ya lo habíamos mencionado al principio, va a constar de diferentes zonas, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Y cada una de ellas va a estar relacionada con diferentes hormonas, ¿no? Por ejemplo, la zona glomerular va a estar relacionada con lo que son los mineralocorticoides, y la zona fascicular con los glucocorticoides y la zona reticular básicamente con lo que son los andrógenos, estrógenos y prostágenos. Y ya básicamente eso también nos habla de la regulación que se van a dar en estas capas. Tenemos, por ejemplo, que en la zona glomerular va a estar dado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y en la zona fascicular y reticular por lo que es la ACTH. También nos habla de un síndrome importante, que es conocido como síndrome de hiperfusión adrenal. Y tenemos acá algunos relacionados con diferentes hormonas. Por ejemplo, cuando hablamos de una alteración del cortisol, podemos relacionarlo con el síndrome de Cushing. Por ejemplo, cuando hay una alteración de los andrógenos, con un síndrome adrenogenital. Y cuando hablamos de una alteración en los estrógenos, con tumores feminizantes de la suprarrenal. Entonces, entramos a lo que es a la capa glomerular, que básicamente está relacionada con la síntesis de aldosterona, y básicamente cuando hablamos de la aldosterona, tenemos que hablar de una función importante, ya que esta se va a encargar básicamente de mantener un constante volumen sanguíneo, así como niveles de sodio y potasio plasmático. Además, un exceso de la producción de aldosterona puede estar relacionada con lo que es la hipertensión arterial o la hipocalemia. Y ya, entonces acá profundizamos un poco más acerca de lo que les mencioné anteriormente, con lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como ustedes saben, el sistema angiotensina va a producir lo que es la retención de agua y sal, teniendo como resultado lo que es el incremento de la volemia. Entonces, va a hacer un punto de partida para lo que es la hipoperfusión renal ocasionada justamente por esta hipovolemia. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta hipoperfusión renal va a ser una señal justamente para que el aparato yuxtaglomerular sea estimulado y posteriormente se libere o se secrete lo que conocemos como renina. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que se secreta la renina, se acuerdan que va a permitir recién lo que es la conversión de angiotensinógeno, ¿no? Que va a estar producido en el hígado, a angiotensina 1. Y esta se va a convertir después a angiotensina 2 por acción de qué enzima, ¿se acuerdan? De la enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que va a pasar. Entonces, cuando tenemos una vez la angiotensina 2, esta va a actuar sobre la zona glomerular, haciendo que se secrete esta hormona aldosterona. Y esta, a la vez, va a producir o va a generar lo que es una reabsorción de sodio y cloro y la excreción de sodio y potasio, así como la retención de agua. Y va a actuar también a nivel del sistema nervioso central, activando lo que es el sistema nervioso simpático, y de esa manera va a contribuir a lo que es elevar lo que es la presión arterial.
¿no? Entonces, acá vemos una relación más bonita, ¿no? De lo que vimos en la presión, bueno, en las primeras clases, que era cardiología, que nos ha relacionado justamente con esta hormona, que es la aldosterona. Entonces, básicamente eso. Y también hablamos acá de lo que es la capa fascicular, que se va a encargar de la síntesis de glucocorticoides, y también si hablamos de glucocorticoides tendríamos que hablar de cuáles van a ser las funciones. Y una de las funciones más importantes es que van a estar encargadas de la estimulación de la neoglucogénesis hepática, así como también de la degradación de proteínas en el músculo, en la piel e hígado. Entonces, también hablamos de la circulación del cortisol. Y bueno, acá lo más importante sería recordar que el 75% está unido a lo que son las globulinas transportadoras de cortisol. Y ya básicamente eso, también que aumentan las globulinas transportadoras de cortisol en los estrógenos, y en caso de la albúmina va a tener una menor afinidad justamente de esta CBG, o conocidas como globulinas transportadoras de cortisol. Y ya básicamente eso, y entramos a lo que es el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, donde el control va a estar dado por un feedback positivo y negativo. Y si el cortisol está elevado, por feedback se va a disminuir la producción de la hormona liberadora de corticotropina y de ACTH. Entonces el cortisol va a actuar directamente sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis, y si este cortisol se encuentra disminuido por feedback positivo, el hipotálamo va a generar o va a liberar más corticotropina, o conocida también como CRH, y la hipófisis va a secretar más ACTH. Y básicamente eso. Entonces acá hablamos un poco más de cómo se va a dar esta regulación por el ritmo circadiano del cortisol, que va a tener su pico más bajo alrededor de las 4 p.m. y el más alto alrededor de las 6 a.m. Además, el cortisol va a aumentar a las 3 o 5 horas del sueño, y también va a estar relacionado con lo que es una variabilidad individual, ya que está relacionado directamente con lo que es el patrón de sueño, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si hay una alteración de este ritmo circadiano? Va a haber un estrés físico, va a haber diferentes trastornos, como son depresión o tal vez una manía. Además, puede haber también enfermedades del sistema nervioso central y algunas enfermedades relacionadas con el hígado o con el riñón. Y ya, entonces, ¿qué pasaría si hay un exceso de cortisol? Es decir, un hipercortisolismo. Entonces, podríamos hablar que en el tejido adiposo va a haber una obesidad abdominal, va a incrementar lo que es la adipogénesis. Además, en la piel se van a encontrar estrías venosas. En el hueso se va a generar lo que es la osteoporosis. En la vasculatura, lo que es la hipertensión arterial, ya que va a aumentar justamente la sensibilidad a los agentes presores, como son las catecolaminas, la angiotensina 2, y también va a aumentar lo que es la síntesis de angiotensinógeno. Y en el riñón, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que son edemas, alcalosis hipovolémica, hasta incluso va a estar relacionado directamente con lo que es la hipertensión arterial, como ustedes ya saben. Otra capa que tenemos es la capa reticular, y acá hablamos básicamente de la síntesis de andrógenos suprarrenales, y tenemos acá lo que es a la DHEA, que va a ser una hormona de tipo endógena, y va a ser considerada importante, ya que es un precursor de andrógenos y estrógenos. Y como ustedes saben, cuando hablamos de andrógenos, estrógenos, inmediatamente lo relacionamos también con lo que son las gónadas. Entonces, esta hormona también va a ser producida por las gónadas y va a actuar sobre el receptor de andrógenos. También nos habla de un receptor importante, que es el SOMA1, que va a estar distribuido en el sistema nervioso central, así como también en el sistema nervioso periférico. Y tenemos
de tipo 1 y de tipo 2. Y ambos van a estar relacionados con una moderada afinidad por diferentes agentes neurolépticos típicos, en particular lo que sería el haloperidol. Y ya básicamente eso. Otra hormona importante es la androstenediona, que va a estar relacionada con, ya que va a intervenir justamente en la aparición de caracteres sexuales secundarios en la prepubertad. Además, también si hablamos de que va a estar relacionada con caracteres sexuales secundarios, también hablamos de lo que son andrógenos adrenales. Como ustedes saben, estos son precursores de testosterona, y también en las mujeres posmenopáusicas van a contribuir a una fuente de estrógenos. Esa es la importancia básicamente de esta hormona. Entonces entramos a lo que es la médula suprarrenal, y acá metemos el concepto de lo que es las catecolaminas, ¿no? No sé si habrán escuchado alguna vez, pero lo van a volver a escuchar también en lo que es farmacología. Y es importante que recuerden este concepto, ya que les va a permitir comprender mejor el curso. Entonces, las catecolaminas básicamente son un grupo de sustancias que van a estar producidas principalmente por estas células cromafines en la médula adrenal, y van a tener una característica muy importante, ya que ejercen una función de tipo hormonal. Entonces, vamos a tener también una síntesis de catecolaminas que van a incluir a lo que son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, también hablamos acá del sistema nervioso. Como ustedes saben, tenemos el sistema nervioso central, donde vamos a encontrar estructuras nerviosas del cerebro y médula espinal que van a estar situadas dentro del cráneo, ¿no? Y también tenemos el sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, al toque nos acordamos del sistema nervioso somático, o también conocido como voluntario, y el sistema nervioso autónomo, o también conocido como involuntario. Y ya básicamente eso. También nos hablan un poco de la adrenalina, de cómo actúan sus fibras preganglionares y cómo actúan o cómo dan su respuesta a un estímulo, ¿no? Como ustedes saben, esta adrenalina se segrega a la sangre y se va a distribuir a través del torrente circulatorio. Además, estas se van a unir a receptores adrenérgicos en la membrana de células efectoras. También nos hablan un poco de cómo se va a dar la formación de adrenalina. Como ustedes ya lo recuerdan por neurofisiología, se va a realizar a partir de ¿quién? De la noradrenalina, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. Y también acá nos hablan un poco de lo que es la noradrenalina. Lo más importante acá es que es un vasoconstrictor periférico y un estimulador inotrópico del corazón y dilatador de arterias coronarias, ya que tiene una acción de tipo beta adrenérgica. Entonces acá también nos hablan un poco de qué son los receptores adrenérgicos y en qué van a estar relacionados lo que es la respuesta alfa y la respuesta beta, ¿no? La respuesta alfa nos mencionan que generalmente es excitatoria del músculo liso, a excepción del intestino. Y los receptores de tipo beta van a estar encargados, bueno, los de tipo 1 van a estar encargados de aumentar la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, también la velocidad de conducción cardíaca, y también aumenta lo que es la lipólisis. Y la respuesta de beta 1 va a estar encargada de la relajación de músculo liso y va a estimular también lo que es la liberación de insulina. Y ya básicamente eso. Entonces podemos decir que la corteza tiene 3 zonas, como ya habíamos mencionado: la capa glomerular, la fascicular y la reticular. Y cada una de estas está relacionada con diferentes secreciones de diferentes hormonas. Entonces podemos decir que la glomerular, al toque nos acordamos de las mineralocorticoides; la fascicular, al toque de las glucocorticoides; y la reticular, al toque nos recordamos de las esteroides sexuales, ¿no? Básicamente eso. Y ya, entonces entramos a la última parte, que es fisiología del sistema endocrino, tiroides y paratiroides, que básicamente nos repiten algunos conceptos de las anteriores diapositivas o de lo que ya mencionamos, y es como que más que nada para que puedan comprender un poco mejor cómo se da o cómo está dado este sistema endocrino. Entonces ya nos habla primero que nada del eje hipotálamo hipófiso tiroideo,
Y como ustedes saben, la glándula tiroides va a producir lo que son las hormonas tiroideas T3 y T4 por acción de la TSH, que se va a producir en la adenipófisis por estas células tirotropas, ¿no? Entonces, el hipotálamo también se van a producir lo que es el factor y hormona liberadora de tirotropina, o también conocida con las siglas TRH o TRF. También nos hablan un poco de la anatomía de la glándula tiroides, su peso, dónde está ubicada, que se encuentra a nivel, lingual y va a recorrer un trayecto tirogloso. También nos habla un poco de cómo va a estar formado. Como ustedes saben, está formado por dos lóbulos que van a estar situados a ambos lados de la parte superior de la tráquea y van a estar unidos por lo que es un istmo. Básicamente eso. También nos hablan un poco de lo que es cómo va a estar dado su vascularización. Y acá lo único que tienen que recordar es carótida externa y arteria subclavia. También nos hablan del flujo sanguíneo. Acá lo más importante es que es de 4 a 6 mililitros por minuto por cada gramo de tejido, equivalente al doble de flujo sanguíneo renal. Básicamente eso, y también nos hablan un poco de la embriología y la glándula tiroides, como qué tipo de origen tiene. Tiene un origen endodérmico a partir de la tercera y cuarta bolsa faríngea, y cómo va a migrar caudalmente, ¿verdad? Y ya también nos hablan un poco de la histología de la glándula tiroides, cómo va a verse su estado precoloidal, cómo va a estar pasando a un desarrollo coloidal inicial y cómo va a terminar así su crecimiento folicular. Y también nos habla que está formada por un grupo de folículos, que pueden observarse algunas células parafoliculares o células de tipo C, y que, como ustedes saben, algo muy importante acá es que el folículo va a ser la unidad funcional de esta glándula tiroides, ¿ya? Eso básicamente. Y también encontramos acá los tirocitos o células foliculares que van a contener 4 caras. Una de ellas es la interna o apical, la externa o basal, y también tenemos a las caras laterales. También nos hablan un poco de cómo va a estar dada esta regulación de la función tiroidea, que va a estar dada por, o va a estar regulada por mecanismos extrínsecos y mecanismos intrínsecos. Cuando hablamos de mecanismos extrínsecos, fundamentalmente nos referimos a la hormona tiroestimulante, y cuando hablamos de mecanismos intrínsecos, nos referimos a la autorregulación tiroidea cuando hay un exceso de yodo o exceso de la hormona tiroides circulante. Y básicamente eso. También nos mencionan acá, bueno, nos muestran acá una imagen donde se observan justamente estas células que hemos mencionado, las células foliculares, la capilar sanguíneo, donde se observa justamente lo que es la membrana basal, la membrana apical, y cómo están dadas estas células parafoliculares. Y ya, y otra de las hormonas importantes es la TSH. Como ustedes saben, es una glicoproteína que va a segregar las células tireotropas hipofisiarias, y va a estar formada por dos cadenas, una que es la alfa y otra que es la beta. Además, esta TSH va a estar encargada de estimular lo que son las síntesis de hormonas tiroideas, ya que se va a ver relacionada o va a estar encargada de incrementar la captación de yodo y también incrementar lo que es la síntesis de tiroglobulina. Además, esto va a producir justamente una interacción en TSH y su receptor, activando así el complejo de AMPC o proteína G y de cascada, ¿no? Y también algunas fosforilaciones. Y ya básicamente eso. También nos habla que va a tener un control de tipo inhibidor y un control de tipo estimulador. Cuando hablamos de un control de tipo inhibidor, va a estar dado fundamentalmente por hormonas tiroideas, y en este mecanismo se va a realizar directamente o también se puede realizar parcialmente. Y el control estimulador es cuando disminuye lo que es el T4, o también conocido como hipotiroidismo, y se va a producir un aumento considerable de niveles séricos de TSH, incluso cuando este T3 esté dentro de los niveles normales. Y básicamente es lo que se va a dar.
También otra cosa importante es que este TRH va a estimular lo que es la síntesis y secreción de TSH a través de una cascada de calcio. Y también hablamos acá de un control estimulador, ¿no? Que es el efecto prácticamente de esta TRH cuando es contrarrestado por diferentes hormonas tiroideas. Y ya básicamente eso, entonces también encontramos acá en el control estimulador algunos mecanismos reguladores extrínsecos como son la norepinefrina que estimula, la serotonina que estimula, la dopamina que inhibe, la somatostatina que inhibe y los glucocorticoides que también inhiben. Y ya básicamente eso, luego nos hablan un poco de la autorregulación tiroidea, que como ustedes saben, este va a ser un mecanismo intrínseco de regulación para esta función tiroidea. Y la tiroides puede regular lo que es la cantidad de yodo que capta y la cantidad de hormona tiroidea que va a sintetizar. También va a contribuir a lo que es la regulación de secreción de algunas hormonas tiroideas ante un aumento brusco de la administración de yodo. Y esto, ¿qué va a ocasionar? Una reducción de la formación de AMP cíclico y una disminución también de la respuesta de TSH. Y ya básicamente eso, también nos hablan de la biosíntesis y secreción de hormonas tiroideas. Como ustedes saben, una de las finalidades que va a tener la glándula tiroides es la de convertir justamente este yodo en una hormona tiroidea activa. Y tenemos dos sustratos, que son el yodo, cuya disponibilidad puede estar limitada por lo que es la tirosina. Y como ustedes saben, las fuentes naturales por donde adquirimos nosotros el yodo van a ser los alimentos, el agua, y esta va a depender de su contenido en las rocas o en el suelo de la región. Entonces, acá nos muestran una tabla de los requerimientos del yodo y cómo tras la ingestión se va a convertir en yoduro y se absorbe en el tracto gastrointestinal. Además, su concentración plasmática suele ser de 2 picogramos por litro. Y como ustedes saben, esa se va a excretar por la orina, ¿no? Y ya básicamente eso, también nos hablan un poco de las etapas de biosíntesis y secreción de hormonas tiroideas. La primera es la captación de transporte de yoduro, la síntesis de tiroglobulina, la oxidación del yodo, posteriormente el almacenamiento, luego la proteólisis y por último lo que es la desalogenación. Y ya, y básicamente eso. Y eso sí lo tienen que estudiar y cómo se llama, aprenderlo mejor, porque sí es un tema, un proceso bien largo y como que si me enfoco más en eso, como que nos vamos a demorar un poco más. Así que bueno, eso ya como que lo repasan un poco más y sí es importante porque sí he visto en banco que sí lo preguntan, así que también enfóquense en eso. Entonces, ya también nos hablan un poco de las acciones de esas hormonas tiroideas, que eso también es un punto importante, y cómo van a tener estos efectos que se van a extender principalmente en todos los órganos y tejidos y van a intervenir en diferentes procesos. Además, van a estar relacionadas con el crecimiento y diferenciación celular. También van a tener una acción importante sobre lo que es el sistema nervioso central. Y también van a tener recién una procedencia materna en la semana 20 a 24, donde el feto va a producir sus propias hormonas tiroideas. Y van a intervenir básicamente en lo que es el desarrollo cerebral durante la primera mitad de la gestación, de las semanas 10 a la 20. Entonces, esta va a darse cuando se produce lo que es el desarrollo del tallo cerebral, la formación y proliferación neurolítica y la maduración neuronal. Y ya básicamente esto también es un poco más así como que de embriología, donde nos hablan también que a partir de las 20-24 semanas la tiroides fetal es funcionalmente activa. Ese es un punto importante
Además, durante la segunda mitad de la gestación, la producción normal de hormonas tiroideas fetales va a ser indispensable. Y tras el nacimiento van a ocurrir diferentes cambios, como son la mielinización, la formación de la glía y el desarrollo de la sinapsis interneurales. Básicamente eso, y también nos hablan de qué pasaría si hay una deficiencia de estas hormonas tiroideas. Como ustedes saben, cuando hay una deficiencia de estas hormonas, va a afectar directamente lo que es la citoarquitectura del córtex y del cerebelo. Entonces se va a afectar lo que es la morfología, la sinaptogénesis, la formación de mielina, la adquisición de la polaridad neuronal y se va a incrementar lo que es la proliferación de la glía y la muerte neuronal. Entonces, también podemos decir que va a actuar a través de la estimulación de la síntesis de las hormonas específicas cerebrales, como son los neurotransmisores, los factores tróficos neurales y sus receptores, la proteína sinaptogénesis, entre otras, ¿no? Y ya también va a tener una acción sobre el crecimiento, ya que esas hormonas tiroideas van a actuar sobre el crecimiento celular por acción justamente de la adenipófisis, ya que estimulan esta transcripción génica y síntesis de esta hormona de crecimiento. Entonces, como ustedes saben, se van a necesitar obviamente niveles adecuados de esas hormonas tiroideas, ya que si también hay una alteración en estas, también va a ocasionar una alteración en la hormona de crecimiento. Entonces, es ahí donde nos hablan un poco de lo que es el hipotiroísmo, que se acompaña con una menor secreción de esta hormona de crecimiento, y el hipertiroísmo, que se produce también una menor secreción de esta hormona de crecimiento. También nos hablan de que tiene una acción termogénica, ya que va a tener una acción estimuladora, que va a depender del aumento del metabolismo oxidativo mitocondrial. Además, también la energía de la acción de esta bomba va a proceder de lo que es la hidrólisis del ATP en ADP. También estas hormonas van a estimular la actividad de la ATPasa y van a regular un número grande de procesos metabólicos que van a básicamente estimular lo que es la síntesis de muchas proteínas estructurales, enzimas y algunas hormonas proteicas. Además, también van a tener diferentes bases bioquímicas de los cuales van a ejercer diferentes efectos, como por ejemplo lo que es el aumento de la actividad de transcripción génica, la estimulación ribosómica y una mayor eficiencia en procesos de traslación. También nos hablan acerca de la acción que va a tener sobre el metabolismo, ya que estas van a intervenir directamente sobre el metabolismo del hidrocarbonado, y muchos de sus efectos van a ser dependientes de las acciones de justamente lo que habíamos mencionado antes, de las catecolaminas, y van a producir un aumento en lo que es la producción de la glucosa, ya que va a estimular lo que es la neoglucogénesis, la glucogenólisis y la glicólisis hepática. También otra de las funciones importantes es que van a estimular la síntesis hepática de triglicéridos, también van a aumentar o van a promover lo que es el turnover del colesterol y regulan la síntesis y acción de algunas coenzimas. Por ejemplo, de lo que es la tiamina, la riboflavina, la vitamina B2. Y ya básicamente eso. También van a tener una acción sobre el sistema simpático, ya que van a aumentar básicamente el aumento de estos receptores beta-adrenérgicos en los tejidos. Y cuando hablamos de receptores beta-adrenérgicos nos referimos a lo que es el miocardio, el músculo, el tejido adiposo y el linfocitario, ¿no? Entonces, podemos decir o deducir que por esto muchos signos y síntomas de las enfermedades tiroideas, tanto por exceso como defectos, van a reflejar justamente estas modificaciones de la actividad en estos diferentes órganos. Y para terminar hablamos de lo que es la paratiroides y cómo está relacionada esta con la regulación hormonal de calcio y folatos. Entonces, cuando hablamos de la paratiroides, al toque nos acordamos que son glándulas endocrinas que van a estar situadas a nivel del cuello y van a estar localizadas en
en los polos, básicamente lo que es la glándula tiroides. Y van a producir una hormona importante que es conocida, bueno, con su mismo nombre, la hormona paratiroidea. Y van a haber 4 glándulas paratiroides. Además, va a ser importante, ya que va a participar en el control justamente de la homeostasis del calcio y fósforo. Entonces, hablando un poco más de esta paratormona, podemos decir que va a ser elaborada y segregada por estas glándulas paratiroides en estas células principales, ¿no? Y encontramos el ProPTH, que va a ser sintetizada en el retículo endoplasmático o en el retículo endoplásmico. Después va a alcanzar al aparato de Golgi, donde se produce justamente esta conversión de PTH, y esta también va a representar cerca del 2 al 3% del contenido de la paratiroides. Entonces también nos mencionan un poco de cómo es el origen y la estructura de esta. Como ustedes saben, va a estar formada por una cadena polipeptídica y también se va a conocer la estructura de esta PTH como la bovina y porcina. También nos hablan un poco de cómo va a estar dado su metabolismo y básicamente eso también es importante que lo lean y que también lo aprendan porque también les pueden preguntar, pero yo creo que más probable es que les pregunten lo que son las acciones fisiológicas. Como ustedes saben, a nivel del hueso va a aumentar lo que es el catabolismo óseo por acción directa, produciendo justamente lo que es una reabsorción osteoclástica, también una reabsorción de la fase mineral, ¿no? Y también estimula lo que es la formación del hueso nuevo por una acción directa y por una acción indirecta. También a nivel del riñón va a tener acciones fisiológicas, ya que va a aumentar lo que es la reabsorción tubular de calcio y va a estimular la enzima alfa hidroxilasa. Además, también va a contribuir a lo que es la disminución de la fosforemia, y esto va a contribuir a lo que es la inhibición de la reabsorción del fósforo a nivel de este túbulo proximal. Y ya básicamente eso, y también nos habla de qué relación va a tener a nivel del tubo digestivo, ya que la estimulación de la absorción digestiva de calcio y fósforo por intermedio de la inducción del riñón de la síntesis de vitamina D. Y también va a tener una acción de tipo celular, ya que la acción de esta paratormona se va a realizar mediante los receptores específicos y va a ser ejercida sobre segundos mensajeros en las células efectoras. Además, como ustedes saben, cuando se produce una interacción de hormona membrana en células efectoras, si se produce un aumento de los segundos mensajeros como son el AMP cíclico y los metabolitos de lo que es polifosforinostrol. Y también nos hablan un poco de cómo se va a dar cómo se va a dar su acción celular a nivel del hueso. Básicamente eso nos menciona bastante en lo que es en la teoría, y también les sugiero que sí se enfoquen bastante en esto porque sí lo he visto en banco y sí también lo preguntan. Entonces, cuando hablamos del AMP cíclico, hablamos también que esto va a actuar a nivel de las mitocondrias, justamente para ocasionar un aumento en la concentración de calcio a nivel de citoplasma. También mencionamos un poco qué va a ocurrir a nivel del riñón, ya que esta paratormona va a activar lo que es la adenilciclasa tubular. Y básicamente eso, y también hablamos, bueno, en la teoría también nos mencionan acerca de las interacciones hormonales. Eso también es importante, ya que van a ver cómo cada una de estas hormonas está relacionada directamente con esta paratormona, y cómo se va a dar un tipo de acción, ya sea antagonista o agonista. Por ejemplo, en este caso de esta calcitonina, que es una hormona hipocalcemiante, la PTH o paratormona y la calcitonina van a proveer una acción de tipo antagonista a nivel del hueso. Entonces van a tener una acción de tipo sinergista a nivel del riñón,
que va a tender a aumentar justamente lo que es la excreción de folatos en la orina. Y en caso de la vitamina D3 va a favorecer lo que es la conversión de esta enzima. Y además la carencia de la vitamina C, D va a reducir lo que es la acción de la paratormona. Entonces podemos decir que va a existir un doble sistema hipercalcemiante y un simple sistema hipocalcemiante. Básicamente eso. También nos mencionan acerca de la tirocalcitonina o la calcitonina, que va a ser segregada básicamente por célula C, y también nos habla cómo va a actuar a nivel del hueso, a nivel del riñón, ¿no? Y a nivel del hueso va a estar relacionado o va a intervenir con lo que es el metabolismo del calcio. Además va a tener una acción, como ya habíamos mencionado, como su mismo nombre lo dice, hipocalcemiante, y va a actuar disminuyendo la reabsorción osteoclástica. Y a nivel del riñón va a disminuir lo que es la reabsorción tubular de los fosfatos, generando así un aumento en la excreción de la orina. Además, es responsable de lo que es la diuresis de cloro, sodio y calcio. También nos hablan un poco del mecanismo de acción, que no va a poseer una acción intestinal ni directa ni indirecta. Además, la regulación es estimulada por la hipercalcemia, ya que si aumentan los niveles de calcio en la sangre, el hipotálamo a través de este factor liberador de TSH va a estimular a la hipófisis para que ésta secrete TSH. ¿No? Básicamente eso es lo más importante. Y va a tener también un papel fisiológico importante, ya que esta interviene en la inhibición de la hipercalcemia postprandial. Además, va a intervenir también en lo que es la regulación del moderado esquelético. También nos hablan un poco de su valor normal de referencia, que es también nos hablan de que es un marcador fundamental para lo que es el diagnóstico y seguimiento de calcio medular de la tiroides, y también sirve para lo que son las detecciones precoces en caso de que haya un tumor. Y ya también nos hablan un poco acá de lo que es la vitamina D, cómo es su origen, su metabolismo, ¿no? Y cómo va a estar dado, ya que ustedes saben que la vitamina D proviene de la piel por fotosíntesis, la alimentación y la absorción intestinal en las sales biliares. Además, va a tener una actividad, y estas solamente van a ser activos en metabolismo, en metabólicos, metabolitos 25 y en este enzima. Y ya, también nos mencionan un poco de la actividad, cómo estar dado a nivel intestinal y cómo estar dado a nivel del hueso. Y básicamente es todo relacionado con todo lo relacionado o todo lo más importante en la teoría. Y en el último subtema nos mencionan cómo está dada esta regulación hormonal del metabolismo del calcio y los fosfatos. Entonces, nos mencionan acá a hormonas principales, como ustedes saben, la paratormona, que es producida por células principales de la paratiroides y va a ser hipercalcemiante. También tenemos al colecalciferol, que va a ser un metabolito activo de la vitamina D, que se va a hidroxilar primero en el hígado y luego sufre una segunda hidroxilación en el riñón para convertirla así en vitamina D. También tenemos acá lo que es a la calcitonina, que va a ser producida por la célula C, y su principal estímulo es lo que es la hipercalcemia que va a producir, ¿verdad? Entonces, también tenemos a lo que son 4 hormonas accesorias, que son la hormona de crecimiento, la tiroxina, los glucocorticoides y lo que son esteroides sexuales. Y básicamente eso es lo más importante de toda la teoría. He tratado de reducir bastante porque sí es bastante. Y bueno, eso es todo, chicos. Cualquier cosa me avisan. Y la evaluación creo que lo voy a hacer